Muchas veces el contacto cero es como la mejor de las herramientas que puedes utilizar para tratar de recuperar a tu ex. Pero hay ocasiones en las que el contacto cero no funciona. Pero ojo, el que no funcione no significa que no sirva. El contacto cero sirve en todos los casos, solamente que no en todos los casos funciona. Así que vamos a ver en qué casos no funciona y por qué es que en algunos casos no funciona, pero sí sirve, porque ojo, el contacto cero siempre sirve. Y el primer caso en el que el contacto cero no funciona es en aquel caso en el que tú tuviste la responsabilidad de la ruptura. Tú le pusiste el cuerno o quizás tenían un ultimátum, un acuerdo, tú lo rompiste, tú lo quebraste, tú tuviste la responsabilidad y entre comillas, no me gusta llamarlo si fue tu culpa o no fue tu culpa, pero entre comillas, tú tuviste la culpa. En esos casos no va a funcionar el contacto cero, porque ese tiempo que le des no le va a servir para reflexionar de que le haces falta. Al contrario, le va a servir para darse cuenta que está mejor sin ti. El segundo caso donde el contacto cero no funciona es cuando hay motivos emocionales de fuerza mayor. Por ejemplo, si la ruptura se dio por una enfermedad muy grave, por un duelo, la pérdida de un hijo, quizás ella está atravesando por una enfermedad personal muy grande, algún problema así emocional que la haya afectado enormemente, este tiempo que tú le des con el contacto cero, esta distancia, no le va a permitir ver que le haces falta, sino que al contrario, lo único que va a hacer es que ella va a ocupar su propio tiempo en dedicarse a esos problemas que la están con los que está batallando emocionalmente. Entonces, en esos casos, el contacto cero tampoco funciona. Un tercer caso en el que el contacto cero tampoco va a funcionar es en aquellos casos donde tú la maltratabas, la golpeabas, la insultabas, etcétera, etcétera. Y es que en estos casos, cuando le des ese tiempo, ese espacio, no va a servir para que te extrañe, al contrario, va a servir para que ella se dé cuenta que está mejor sin ti, que no le haces falta, que no te necesita y que tus maltratos no le hacen falta. Estos son los tres principales escenarios en los que el contacto cero no funciona, pero siempre sirve. Y entonces tú dirás, ¿cómo sirve si no funciona? Porque el objetivo del contacto cero no es solamente recuperar a la persona que ya no está en tu vida, sino que el objetivo del contacto cero es reconectar contigo mismo y recuperarte a ti mismo. Entonces, puede ser que no funcione para atraer de regreso a esa persona que se fue, pero siempre va a servir porque ese tiempo, esa distancia, esa lejanía, ese contacto cero que vas a tener con esta persona te va a permitir a ti mismo sanar, reflexionar, crecer respecto de ti mismo y de la situación que acabas de vivir. Entonces el contacto cero siempre sirve porque traigas o no de regreso a esa persona que ya no está en tu vida, siempre te va a permitir a ti volver a recuperarte a ti mismo, a replantearte las circunstancias, a que si de repente te das cuenta que algo estaba fallando ahí, tú puedas observar dentro de tu ámbito, dentro de lo que tú sí puedes controlar, qué puedes hacer para evitar que eso vuelva a ocurrir en una siguiente vez. Quizás puedes analizar que a lo mejor el problema de esa relación no era ella, sino que mayor responsabilidad recaía en ti. Puedes ver lo que hiciste mal, lo que hiciste bien. Puedes volver a conectar contigo mismo. Puedes dejar de ser a esa persona el centro de tu vida. Puedes simplemente retomar fuerzas, aprender y seguir. Y por eso es que el contacto cero siempre sirve, aunque no siempre funcione.